El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el rey Herodes oyó que lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitiendo tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y lo sepultaron, y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Brevemente sentados, por favor. Una de las obras de misericordia que a veces practicamos y ni siquiera sabemos que es parte de esta responsabilidad como católicos es corregir al que se equivoca. Y muchas veces no es el problema la corrección. El problema es que creemos que estamos en la postura de la verdad y por eso nos atrevemos a corregir. Y esto pues es peligroso, porque desgraciadamente la ignorancia crece cada vez más. ¿Y a qué me refiero? A que fácilmente podemos dejarnos influenciar por comentarios, por sugerencias, por presiones mediáticas o hasta por videos que salen en las redes sociales a más no poder. Voy a poner un ejemplo muy de nuestros días con respecto a las Olimpiadas. Ha salido una controversia entre deportistas, especialmente una boxeadora, creo que es de Argelia, y con una situación donde compitió contra otra, creo que fue de Italia, y no le aguantó ni 46 segundos y ella se retiró, la de Italia, porque decía: nunca me habían golpeado tan fuerte y no voy a poderlo soportar. Entonces no faltó quien dijera pues que era una persona trans. Entonces toda la gente o mucha gente empezó a atacar al comité, a esta deportista, diciendo que cómo era posible. Después de algún tiempo han salido a explicar la situación. Ella es mujer de nacimiento, pero con un trastorno que le hace producir más hormonas masculinas de lo normal. Entonces, desde niña nació como mujer y entra a la adolescencia, tiene mayor producción de hormonas masculinas y por eso desarrolla una musculatura y una fuerza como si fuera hombre. Entonces, ¿con qué facilidad creemos o analizamos, creemos y hablamos de lo que a simple vista se ve? Y esto, pues obviamente no es más que un ejemplo de muchas cosas, de muchas realidades a las cuales nos enfrentamos todos los días. Ya no me refiero a lo que sale en los medios, sino lo que sucede en nuestras vidas. En cada uno de nosotros podemos ver a lo mejor actitudes o situaciones
que no nos gustan, que no nos agradan. O a lo mejor no solamente eso, sino situaciones que no están bien, que van en contra a lo mejor de lo básico, de lo fundamental, de los principios fundamentales, ¿no? El respeto, el amor, el servicio, el cuidado, yo no sé. Y a veces se nos presenta la oportunidad de llamar la atención o decir, oye, esto está mal, esto no debe de suceder, ¿no? Y hay gente que le encanta opinar sin tener ninguna base, sin haber estudiado, sin haber preparado, o al menos haber investigado las circunstancias. Damos nuestro juicio en el momento, creyéndonos juez y a veces hasta verdugos de lo que vemos. Y esto pues nos pone en una situación bastante precaria, porque al final de cuentas sí tenemos la obligación cristiana de corregir siempre, pero desde una postura de caridad y desde una postura de conocimiento, de entendimiento. A veces no podemos conocer lo que está viviendo el corazón de la persona. No por eso debemos de quedarnos callados, sino debemos de decir, pero no emitir juicios en donde esta persona es de lo peor, sí, probablemente está cometiendo actos deplorables, probablemente está dañando gente, pero no sabemos la lucha, no justificamos, pero no nos ponemos en una actitud de calificar como mala o maldita o de lo peor a las personas. El otro punto o el otro aspecto de esta moneda es cuando tienes el conocimiento verdadero de lo que se tiene que hacer. Y este conocimiento no es solamente opiniones o un entendimiento humano, sino que viene de la máxima autoridad que al menos como nosotros como católicos tenemos. Y es la autoridad de Dios. Uno pensaría que cuando habla con la verdad, pues deberían de el otro reconocerlo. Y ese es el pan nuestro de cada día, muchas veces en las pláticas que yo tengo con la gente. Padres que ya le dije, pero no quiere entender, ya le dije y no quiere cambiar. Le digo, ¿qué nuevas? Desgraciadamente no por el hecho que le digas, pues va a cambiar. En primera, porque tal vez la forma como lo diga. Segunda, porque a lo mejor él o ella no lo percibe así. O tercera, a lo mejor ni siquiera le importa. No le importa y se va a seguir actuando igual. Y tú estás ahí perdiendo tu paz, creyendo que debes de seguir corrigiendo. Y como muchas veces en una chiste, si quieren, le preguntan a una señora, ¿cuál de los hijos ha sido más difícil de educar? Y ella contesta, al hijo de mi suegra. ¿Por qué? Porque piensa que debe de educar al marido y constantemente no hagas esto, aquello. Y se vuelve un conflicto. A veces los hombres pues ya mejor se quedan calladitos y evitar problemas. Y otras veces pues no, se genera ese conflicto. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues precisamente a lo que nos presenta hoy la palabra de Dios. Hoy nos presenta a este profeta Isaías, un hombre que es llamado por Dios para hablar en su nombre, con la autoridad de Dios, lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos esa autoridad? ¿Cuántos de nosotros hablamos en nombre de Dios? Y sí, hay mucha gente, muchísima gente, incluyéndonos sacerdotes, pastores, religiosas, laicos, predicadores, que creen que tienen el monopolio del Espíritu Santo. Y dicen, no, es que es esto, es que es esto, es que es aquello. Y esto, desgraciadamente, no funciona así. Dios habla y Dios transmite esa enseñanza. Y es esa enseñanza la que nosotros tenemos primero que abrazar, aceptar, vivir y también enseñar, corregir al otro. ¿Qué es lo que uno espera cuando uno corrige? Que la otra persona te diga, oye, sí, cierto, qué bárbaro, tienes razón, muchas gracias. Pero sabemos que tal vez la mayoría de las veces nadie tiene la humildad para ser corregido. Simplemente vean ustedes, les encanta corregir. ¿Cuántos de ustedes tienen la humildad para ser corregidos?
Entonces ahí vemos que no hay una situación verdadera. Simplemente es una situación de mi parte hacia los demás, pero los demás no se metan conmigo. También tendrá que ver mucho la manera como se corrija, pero independientemente de eso, si eres una persona auténticamente consciente de tu situación, aunque no te lo digan de la mejor manera, lo analizarás. Oye, creo que independientemente de quién me lo dijo y cómo me lo dijo, tengo que verme a mí mismo y analizar si esto es verdad o no, con humildad, pero con la verdad por delante. Entonces, cuando uno corrige, cuando uno trata de enseñar lo que se tiene que hacer y decir esto está mal, puede ser que las cosas no salgan bien. Muchas veces vas a generarte problemas, vas a generarte enemigos, vas a generarte conflictos tan fuertes que puede poner en peligro tu vida. Lo vemos en el profeta. El profeta abiertamente está hablando en contra del pueblo, ¿sí? Este pueblo que desgraciadamente no está entendiendo ni las autoridades ni nadie. Entonces él constantemente dice, o se arrepienten o habrá consecuencias. Me suena a mamá que le dice al hijo, o lo haces o chancla voladora, ¿sí? Pero si quitamos la chancla, pues el niño va a hacer lo que se le pegue la gana. El caso es que hay este planteamiento. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos con la autoridad de Dios, tenemos que estar conscientes de varios cuestionamientos. Y el primero de ellos es la oposición que vamos a encontrar. Esa oposición que muchas veces va a ser devastadora. Va a ser muchísimo más grande la reacción negativa que la verdad que tú tienes, y no porque la verdad no sea poderosa, sino porque tienes que estar preparado para vivir las consecuencias al hablar con la verdad. La única verdad que nos debe de interesar a nosotros. Hay verdades históricas, hay verdades biológicas, hay verdades científicas, pero la única verdad que nosotros tendríamos que tener conscientes es la verdad que me lleva a la salvación, nada más. Las otras son parte de la vida y a veces podremos y debemos conocerlas y tal vez enseñarlas, pero al final de cuentas la verdad última o la verdad más importante en nuestras vidas es lo que me lleva a la salvación y lo que lleva a mis seres queridos a la salvación, incluso a mis enemigos o a aquellas personas donde Dios me está poniendo para enseñar o para transmitir su mensaje de conversión y de cambio. ¿Qué sucedió? Pues empiezan a atacar a Isaías, empiezan a quererlo ajusticiar. Y vean las palabras, sacerdotes y profetas, o sea, no son cualquier baba de perico, es la autoridad moral de ese reino. Y les está diciendo a los jefes y al pueblo, este hombre Jeremías merece la muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad como ustedes mismos han oído. O sea, cuando uno habla con la verdad, a veces tiene que atacar la raíz, tiene que atacar un fundamento en el cual se ha construido una vida de mentira, una vida de lujuria, una vida de falta de valores. Y se ataca esa esencia. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Sacudir todo esto para que sea derrumbado y se pueda reconstruir esa situación en valores sólidos, lo que dice nuestro Señor en un pasaje del Evangelio: el que escucha su palabra y la pone en práctica es como aquel que construye sobre roca. Viene el oleaje, vienen los vientos y se sostiene. Y el que construye sin escuchar y poner en práctica la palabra es el que construye sobre arena. Viene la creciente del río, viene el viento y lo tumba todo. Entonces, vean este planteamiento. Entonces Jeremías, perdón, no es Isaías, es Jeremías, yo me estoy yendo. Dice, viendo Jeremías, les dijo: el Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta ciudad. O sea, no soy yo, no es mi pensamiento, no es mi manera de entender las cosas, no es una subjetividad, es lo real, lo que Dios está pidiendo. Pero ¿cuántos de nosotros como católicos conocemos los aspectos que se nos pide en nuestra fe? Los aspectos fundamentales de la defensa, por ejemplo, de la vida, del matrimonio,
de los niños y todos los valores que están siendo atacados. Bueno, dice, el Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta ciudad. Pues bien, corrijan su conducta y sus obras. Escuchen la voz del Señor su Dios y el Señor se retractará de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Por mi parte, estoy en manos de ustedes. Ni siquiera se está defendiendo, diciendo, patitas, ¿para qué te quiero? Hablar con la verdad es ponerte de pechito al enemigo para que haga contigo lo que quiera. No siempre. Pero imagínense todo un pueblo, toda una ciudad en contra de un solo hombre. Pues, ¿cómo se va a defender? Y por eso se pone, aquí estoy. Me pongo aquí. Nada más que va a caer sobre ustedes la sangre de un inocente. O sea, la certeza, la seguridad, el aplomo con el que dice las cosas. Y esto a veces, óiganlo bien, a veces va a funcionar. Otras veces, de todas maneras, te va a ir como en feria. Aquí lo que sucedió, los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas, este hombre no merece sentencia de muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Y a los que le dieron matacán son a los que lo acusaban. Oye, qué chulada, que así siempre salieran las cosas. No, hombre, para que le den la torre a mi suegra, para que le den la torre a esa vieja chismosa, para que le den la torre a mi vecino. ¿Por qué? Porque al hablar con la verdad, pues todo mundo lo va a entender y te van a defender. No siempre es así. Vámonos al Evangelio. En el Evangelio vemos a un hombre que es reconocido por Jesús como grande, Juan el Bautista. Juan el Bautista cumplió su misión. ¿Cuál era? Presentar al pueblo al ungido. Pero Juan no termina su ser. Y una de las cosas que hoy está bajo ataque es la familia. En todos los sentidos. Hombre, hombre, mujer, mujer, etcétera. Mujer con un árbol. Y lo último que me enteré, una persona que se casa consigo misma. Y dices, ¿what? Sí, ya hay esta unión en donde una persona se casa consigo misma y entrevistaron a esta persona, pobrecita, yo no sé qué tendrá, pero bueno, esto es lo último. Así es que imagínense, si yo me caso conmigo mismo, qué chulada de hombre me voy a llevar, ¿verdad? Ni yo me la creí. Entonces, ¿qué sucede? Juan el Bautista, encarcelado, no para de hablar con la verdad, con la autoridad de Dios. ¿Qué sucedió? Mi querido Herodes se quedó con su cuñada, la hermana, la esposa de su hermano. O sea, vean la gravedad del asunto. Y aquí Juan el Bautista no para de denunciar con la autoridad que tiene la verdad de las cosas. ¿Y por qué lo está haciendo? Para poner en evidencia a Herodes, que es un desgraciado, infeliz, poca ropa, traga de balde, come cuando hay, levanta palitos, etcétera, etcétera. No, para salvar el matrimonio y salvar a Herodes. Pero si es un desgraciado. Y aún así, Juan el Bautista le está diciendo, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Y Herodes, molesto, lo mete a la cárcel. Y no falta quien meta más cizaña. Y bueno, la escena famosa donde Herodías, la mujer de, ahora la pareja de Herodes, está pero que él se la lleva a pifas. ¿Por qué? Porque le están diciendo en su cara una verdad. O sea, le está hablando a Herodes y a esta mujer con la verdad por delante. ¿Va a ser fácil? ¿Va a ser agradable? ¿Qué fin va a tener esto? ¿Cómo va a terminar esta historia? Pues ya sabemos lo que le pasó a Juan el Bautista. Pero él, antes que cualquier otra cosa, antes que su propia seguridad, habla con la verdad, buscando, óiganlo bien, buscando defender
el matrimonio y defender o salvar esas almas perdidas. Ahí es donde se ve la autenticidad de un hombre o de una mujer que corrige. ¿Qué pasa cuando tú corriges pero por detrás sueltas la puñalada? No hay autenticidad. O hay veces que corriges pero para que, ya ves, y algunas personas tienen esta cualidad, sin querer ofender a nadie. Antes que nada, ningún familiar de aquí ha venido a mí a platicarme cómo se comportan ustedes, porque, ay, ya le fuiste a decir al padre. Y esta palabra que les encanta decir a algunas personas, te lo dije. O sea, como diciendo, yo estoy bien y tú eres un inútil, tú eres un menso, pero no me haces caso. Entonces, ahí es donde se da cuenta uno cuánto nos hace falta crecer, buscando actuar con la verdad y desde la verdad, la salvación del alma, aunque sea el peor desgraciado, pecador o mujer, hombre, lo que sea. Se corrige no para aplastar, no para humillar, no para desprestigiar, ni para vengarse. Se corrige buscando la salvación. Cuando un católico no actúa desde esta postura, está actuando desde otras posturas que lo único que está haciendo es satisfacer una situación de venganza, de protagonismo, del yo estoy bien, los demás están mal. Entonces, no estamos tapando el sol con un dedo. Alguien está mal, hay que decirle. Y hay que decir, esto no está bien. Yo estoy yendo a dar unas pláticas en Estados Unidos y no me acuerdo, es sobre la Santa Misa, ¿no? Las partes y todo. Y en las preguntas, una señora me dice, que no era parte de las preguntas. Dice, padre, perdóneme, no es parte de las preguntas. Pero es que yo no puedo ir a misa y bueno, ya le estuve diciendo lo que podría hacer. Me dice, es que yo lo sigo. Y yo le dije, no me sigas a mí, porque no debes de seguir al sacerdote, debes de seguir a Dios. Los sacerdotes somos medios y a veces medio tarugos, tratando de ayudarles a encontrar la verdad. Entonces esto es importante porque nadie tiene por qué ponerse en esa postura y mucho menos nadie tiene que ponerse en posición de destructor o de hablar de una manera destructiva del otro. Juan, fíjense lo que decía. Le decía Juan a Herodes que no le estaba permitiendo tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, o sea, tanto era el coraje de Juan, pero por otra parte tenía miedo a la gente. En otro de los evangelios, creo que es Lucas, perdón, eso fue un estornudo, creo que decía que le fascinaba oírlo a Juan, o sea, le gustaba oírlo, pero pues por presiones de su pareja lo metió a la cárcel. Y esta mujer no se queda contenta con eso, porque Juan desde la cárcel, ¿quién va a oír en la cárcel? ¿Quién va a hablarle? Pero Juan desde la cárcel seguía denunciando. Entonces, pues Herodías, llena de odio, porque le estaban diciendo una verdad, decide matarlo. ¿Y qué es lo que hace? Sabe del deseo que siente Herodes por su hija y la exhibe. Fíjense qué cochinada. La pone a bailar. Y esta mujer, al bailar, pues este señor le dice, pídeme lo que quieras. Mamá, ¿qué le pido? En una charola, la cabeza de Juan el Bautista. Dos realidades, hablando con la autoridad de Dios, buscando la salvación del alma. En una, al menos en este pasaje de Jeremías, se libró. Después le va a ir como en feria. En esta, Juan el Bautista no la libró, pero se mantuvo firme en sus valores. Hoy en día,
qué difícil es encontrar esos valores bien firmes en los católicos. Empezando siendo críticos de nosotros mismos, siendo nuestros jueces y decir, es que estoy mal, tengo que cambiar. Y si no puedo, tengo que buscar ayuda. ¿Para qué? Poder dejar esto. O, no sé, hay muchísimas opciones. Pero lo interesante, sobre todo, es reconocer que sin Dios no podemos. Por eso termino con el Salmo. El Salmo dice estas palabras: defiéndeme y ayúdame. ¿De qué me va a defender? Algunas veces podrá defenderme y ayudarme del mal que pueden hacerme físicamente, pero no siempre. Lo que va a defender, si yo me dejo, es mi alma. Y ayudarme a mantenerme firme ante las adversidades. Que a veces esas adversidades pueden ser la pérdida de un ser querido, donde no entendemos por qué pasa esto, porque es un ciclo de vida. Todo lo que nace, tarde o temprano, va a terminar sin vida. Algunos desde el vientre de la madre, otros recién nacidos, otros niños, otros adolescentes, otros jóvenes, otros adultos, otros ancianos. Lo importante es no perder de vista siempre la meta, la vida eterna. Ayer fui al hospital, después en la noche, a ver a una mujer con cáncer terminal. Joven, pero ya en las últimas. ¿Por qué sucede eso? No lo sé. Lo único que sé es que la manera como enfrentemos las cosas va a estar en fundamento de lo que creemos. Y si tú y yo no creemos en la vida eterna, prepárate para un momento, para una vida completamente sin sentido, amargándote, destruyendo, dañándote y dañando a otros. Pero si tenemos este principio de vida, que es la vida eterna, las cosas cambian mucho. Hagamos un momento de silencio.